El millonario y la mendiga, un encuentro que cambió sus destinos. Dicen que el destino golpea cuando menos lo esperas, y lo que le pasó a Enrique Vasconcelos es una historia que nadie podría haber imaginado. Un millonario encerrado en su propia oscuridad, recluido en la cima de un rascacielos con vistas a la ciudad, donde las luces de la noche apenas tocaban su mundo gris. Enrique, un hombre envuelto en tristeza profunda y silenciosa, había elegido la soledad como su única compañera. Hasta que una noche, mientras caminaba sin rumbo por un barrio olvidado, ocurrió algo que retumbó en su alma y cambió su vida para siempre. El barrio parecía un laberinto de sombras, con callejones serpenteantes, paredes con grafitis desgastados y un aire pesado, casi asfixiante. De repente, un ruido extraño junto a una alcantarilla llamó su atención. Bajo la luz flaca de un farol, vio algo que heló su sangre. Una niña, sucia, con vestido raído, atada y desmayada. Pero eso no era todo. Sus ojos, eso. Entre el ruido de la ambulancia y la espera en la sala, Enrique no dejaba de mirar aquellos ojos que le robaban la respiración. Cuando una doctora le dijo que la niña, llamada Lía, estaba bien pero débil, algo en él se quebró. Aquella conexión invisible lo había sacudido como un terremoto. Un susurro atravesó su mente. Esa niña tiene que ser parte de tu vida. Enfrentado a la verdad, Enrique recordó las palabras de su madre, Rosa, que siempre había sido una mujer valiente y oscura en sus secretos. Hay alguien que te buscará, alguien con los ojos que nos traen sangre y verdad, le había dicho, sin entender por qué. Con cada día que pasaba, entre papeles legales y miradas de sorpresa, Enrique comenzaba a desenterrar un siniestro secreto familiar. Un esquema de adopciones ilegales que Rosa había denunciado antes de ser asesinada brutalmente. Un crimen que desde entonces había estado enterrado bajo toneladas de silencio y miedo. Pero la sombra de la amenaza acechaba. Mensajes han. El choque entre el deseo de justicia y el miedo a perder lo que ahora más amaba estaba a punto de estallar. ¿Qué secretos aguardarían en ese sitio olvidado? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Enrique estaba decidido. Esa noche, mientras cruzaba la ciudad, sentía cada paso como un golpe en su pecho. La idea de visitar el lugar que habría sacado a su madre del silencio lo llenaba de miedo. Con cada esquina oscura, el aire se volvía más denso. Pero lo que más le aterrorizaba era la posibilidad de perder a Lía. Llegó a una antigua casa en el barrio, un edificio desgastado que parecía contar historias de dolor y secretos. La puerta de entrada crujió al abrirse, revelando un vestíbulo polvoriento, lleno de recuerdos olvidados. A medida que avanzaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Este lugar no había despojado de su inocencia en un simple instante. De repente, un ruido, un golpe seco resonó detrás de una puerta entreabierta. Enrique se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Empujó la puerta y encontró a un hombre de mediana edad con una sonrisa perturbadora, una sonrisa que le hizo sentir una incomodidad profunda. «Te estaba esperando, Enrique», dijo el hombre. «¿Quién eres?», preguntó Enrique, con la voz temblorosa. «Soy quien tiene las respuestas. Tienes una decisión que tomar», respondió el hombre, sus ojos brillando con un destello siniestro. Y entonces de la nada, un grito desgarrador. Enrique se giró y vio a Lía, parada en la entrada. Su mirada, esa luz que lo había salvado, se tornó en miedo. Ella sostenía una figura que Enrique no pudo identificar al principio. Un cuerpo. Estaba envuelto en una manta, el rostro oculto,
pero el aire pesado de tensión le hizo entender. Y ahí estaba su madre. La revelación cortó en pedazos su mundo. «No puede ser», gritó. El dolor desgarrante le atravesaba el pecho. Esa figura muerta. Aquella mujer que él había creído que tan solo existía en su memoria. La muerte de su madre había sido un misterio, una sombra en su vida. ¿Qué tipo de respuesta le estaba dando ese hombre? Tu madre fue parte de todo esto. Ella fue quien dejó huellas sobre el pasado. Pero lo que encontraste ahora no es lo que parece, dijo el extraño. Su voz era como un eco de advertencia, un susurro que calaba hondo en el alma. Lo que tú ves no es solo un cuerpo, es un mensaje. Las palabras del hombre reverberaban en la mente de Enrique. ¿Un mensaje? ¿De qué estás hablando? Su voz se quebró, el caos en su cabeza desbordando la razón. El miedo y la confusión lo atrapaban. Esa niña tiene más en juego de lo que imaginas. Sus ojos son la clave, la conexión que sientes. Todo lo que buscas está enterrado más profundo de lo que crees, continuó, mientras la sombra del pasado se erguía amenazante. Enrique no sabía si era la desesperación o la verdad lo que lo llevó a acercarse a Lía, pero el nudo en su garganta se hizo más fuerte. «Lía, esto no está bien», murmuró, buscando su mano, solo para que ella retrocediera aterrorizada. Esa mirada que antes llenaba su corazón, ahora era pura desconfianza. Y antes de que pudiera procesar la escena, respondió el hombre, revelando un secreto que lo cambiaría todo. Lía no es solo un refugio en tu vida, es el mismo hilo que te puede llevar a la verdad detrás de la muerte de tu madre. Esa última frase colisionó en su pecho como un rayo, un giro, un cambio de dirección que dejó a Enrique vacío. La conexión con Lía no era simplemente un lazo emocional, era algo mucho más oscuro y complicado, algo que alteraba todo el significado de su existencia. Lo que se había presentado como un acto de salvación se había teñido de tragedia. Enrique estaba en una encrucijada. ¿Podría descubrir la verdad y salvar a Lía? ¿O perdería todo, incluso a sí mismo? Se dio cuenta que, a partir de este momento, todo lo que conocía estaba a punto de romperse. Las sombras se alzaban, lista para tragarlos todo. Enrique estaba en shock. Las palabras del hombre resonaban, vibrando dentro de su mente. Lía no es solo un refugio en tu vida. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena fina. ¿De qué hablaba? ¿Qué conexión podía tener esa niña con la muerte de su madre? Lía continuaba temblando, sus ojos desbordando una mezcla de miedo y confusión. Enrique sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que ese hombre usara su dolor como un arma. «Dímelo de una vez. ¿Qué significa esto? Todo está entrelazado. Lo que creías saber, lo que pensabas que eras tú, es solo la superficie de una verdad más profunda». El extraño se movió hacia Lía, su rostro ocupando el espacio entre ellos. «No te acerques a ella», gritó Enrique, sintiendo cómo su voz se quebraba. La ira y el miedo se entrelazaban en su pecho. El hombre sonrió de nuevo, un gesto que destilaba una calma perturbadora. «Ella debe conocer la historia. Es su derecho». En el instante en que esas palabras se pronunciaron, la atmósfera cambió. Lía murmuró algo, apenas audible. Su mirada estaba fija en el hombre, y Enrique sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué sabes sobre mí?», preguntó Lía, con una voz legada de años de dolor. «Eres más fuerte de lo que crees, pequeña», respondió el hombre, su tono casi paternal. Esa palabra, pequeña, hirió a Enrique como una daga. Pero lo que siguió fue aún más devastador. «Eres parte de una línea que no es solo historia. Eres un legado». Lía miró a Enrique buscando respuestas en su rostro, pero algo en sus ojos reflejaba desconfianza, temor. Enrique, sudando, notaba que el ambiente se volvía inaguantable. «Lía, esto no está bien». Sin embargo, antes de que pudiera terminar su declaración, un grito desgarrador resonó fuera de la casa. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. 4 hombres, todos en mascarillas, irrumpieron en la habitación. Sus rostros ocultos y su postura conocida le hicieron sentir que la vida se le escapaba. «¡Detente! ¡Aguanta!», gritó uno de ellos mientras apuntaban a Enrique.
Fue un momento de terror. Lía se echó hacia atrás, aterrorizada, y Enrique sintió que el tiempo se detenían. El hombre misterioso, sorprendentemente calmado, levantó una mano. «Esto no es parte del trato», dijo con desdén. Los hombres exigieron respuestas, sus voces llenas de furia. «¿Dónde está la niña?», preguntaron. Y Enrique vio el pánico cruzar el rostro de Lía. La pequeña retrocedió aún más, acurrucándose contra la pared. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. «Lía, ven aquí, corre», gritó Enrique, mientras intentaba protegerla con su cuerpo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, los hombres se lanzaron hacia ellos. Un puñetazo impactó en su rostro, llevándolo al suelo. La sangre brotó de su boca. En ese momento se horrorizó al ver que el misterioso hombre sonreía, como si la escena fuera un espectáculo. «La verdad siempre encuentra una salida», murmuró, sus palabras envolviendo la sala en un escalofrío de desesperación. Lía gritó. Enrique intentó levantarse, pero el dolor lo ató al suelo. Y en medio de ese caos, el hombre sonrió de nuevo. «Eres parte de algo más grande, Enrique. Ya no puedes escapar». Y mientras esos hombres se lo llevaban, algo irreparable se rompió entre ellos. Todo lo que había construido se desmoronó. Cuando Lía desapareció de su vista, la última imagen de ella fue un parpadeo de luz en la oscuridad. El hombre, los hombres enmascarados, todo era un turbio ecosistema de traición y revelaciones. Mientras la asfixiante oscuridad se cerraba en torno a él, Enrique comprendió que había despertado monstruos en su vida. Secretos que jamás había imaginado. La pregunta no era si podría proteger a Lía, sino qué sería de ella sin él. En esa tormenta de dudas y dolor, una certeza se posó en su corazón. Estaba a punto de desenterrar un horror inimaginable. Enrique estaba en shock. Las palabras del hombre resonaban, vibrando en su mente. «Lía no es solo un refugio en tu vida». Esa frase le dio vueltas en la cabeza, mientras el dolor y la confusión invadían su ser. Justo cuando trataba de comprender qué quería decir, la puerta fue arrancada de sus hinges. Los hombres enmascarados entraron como sombras amenazantes. Los ojos de Lía se agrandaron, y el caos se desató. Enrique apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que uno de ellos lo empujara, haciéndolo caer al suelo. Las manos lo atrapaban, le hablaban en gritos desenfrenados. Pero en medio del ruido, algo hizo clic en su mente. No solo estaban ahí para llevarse a Lía, estaban ahí para él. «Enrique, ayúdame», gritó Lía, y ese grito desgarrador lo atravesó. Aunque él estaba sobre el suelo, sintió que su corazón se agachaba como para protegerla. «No te acerques a ella», rugió, con una voz quebrada por el miedo, intentando levantarse entre la confusión. «Dime, ¿dónde está el dinero? Sabemos que lo tienes», exigió uno de los hombres, mientras lo golpeaba en el estómago. El aire se le escapó por completo, y por un momento se sintió flotando. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. El hombre misterioso, que había estado hasta ese momento observando la escena con una calma perturbadora, levantó la mano. «Basta», ordenó, sus ojos relampareando con una intensidad casi hipnotizante. Los hombres hicieron una pausa confundidos. «Dame el tiempo necesario para explicarlo», añadió el extraño, llevándose la mano a la solapa de su pantalón. Lo que hizo después dejó a todos atónitos. Sacó un pequeño dispositivo, algo parecido a un control remoto. Sintiéndolo vibrar en su mano, hizo clic y de repente una luz estroboscópica iluminó la habitación. La luz atravesó la niebla de confusión, revelando caras y detalles ocultos. Y allí en un rincón oscuro, un espejo reflejaba una imagen que cambió todo. La imagen era de Lía, pero no era solo una imagen de ella. En el espejo, el rostro de una mujer se superponía al de Lía. La mujer tenía rasgos marcados, una expresión de tristeza y miedo. «Mamá», murmuró Lía, temblando. Un nudo se formó en el estómago de Enrique. Esa mujer era su madre. «No puede ser», susurró, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquella mujer no era solo un eco del pasado, era parte de un presente terrorífico. El hombre misterioso sonrió ante la confusión. «Ella es la clave, Enrique.
la clave para entender la muerte de tu madre, y por lo tanto, para salvar a Lía. «Eres un monstruo», gritó Enrique, olvidando por un instante su miedo. «¿Qué hiciste con ella?» «Te lo dije. Tu madre dejó pistas, pero la verdad es mucho más oscura de lo que creías. Lía es el hilo que une todo, y si no actúas rápido, será demasiado tarde», contestó el hombre, lanzando una mirada mortal a los hombres enmascarados. La atmósfera se volvió tensa. La luz del espejo proyectaba sombras en las paredes. Enrique sentía que era aplastado por la revelación. «Eres parte de algo más grande, te guste o no», continuó el hombre con un tono casi paternal. «Y Lía es la única esperanza para romper el ciclo». El silencio se volvió denso mientras todos absorbían el impacto de las palabras. Lía miraba a Enrique con ojos llenos de temor y amor, y a la vez desconexión. «¿Por qué yo?», le preguntó ella, su voz una mezcla de confusión y dolor. Enrique no sabía qué contestar. La conexión entre ellos, ahora más frágil que nunca. Antes de que pudieran profesar todo, Enrique sintió un tirón en su chaqueta. Uno de los hombres enmascarados se lanzó hacia él con furia. «Basta de juegos, el tiempo se acaba», y en medio de la lucha, Enrique escuchó un crujido detrás de él. La puerta no estaba completamente cerrada. Con un último esfuerzo, mientras el hombre lo agarraba, Enrique echó un vistazo hacia el pasillo, donde el eco de pasos se acercaba de manera inconfundible. Un grupo de personas, titulares de linternas, entró en la casa iluminando el camino. La realidad de lo que sucedía era aterradora. No solo eran hombres del pasado en busca de venganza, era un ciclo de secretos que amenazaba con cerrarse sobre ellos. Mientras la habitación estallaba en caos, una idea le atravesó la mente. ¿Dónde encajaba la verdad entre todo ese horror? Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que era su vida, estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría salir con vida? ¿Salvar a Lía? El tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Lo último que vio fue la mirada de Lía, buscando respuestas en su rostro, mientras caía de rodillas y todo se oscureció de nuevo. Enrique estaba en shock. Las palabras del hombre resonaban en su mente, como un eco aterrador. Había, en el fondo, una verdad que no podía asimilar. Mientras caía de rodillas, el mundo a su alrededor se desdibujaba. El caos reinaba. Los hombres enmascarados rugían como animales salvajes. Pero él no podía apartar la vista de Lía. Ella estaba allí, temblando, atrapada entre la confusión y el miedo. El sonido de pasos resonaba en el pasillo, y el corazón de Enrique latía con fuerza. Un grupo de personas entró, y el aire se volvió eléctrico. Con linternas en mano, iluminaban a los hombres enmascarados. Pero lo que vieron a continuación cortó la respiración de todos en la sala. Una voz conocida surgió del grupo, y Enrique giró la cabeza en un giro de horror. Era Rosa, su madre, pero no era una fantasía. Era una figura completa, llena de vida, de pie allí, tal como la recordaba. La confusión se intensificó. En un instante la incredulidad llenó la habitación. «Mamá», murmuró incrédulo. «Mamá, eres tú», gritó Lía, entre lágrimas y risas, y corrió hacia ella. Pero inmediatamente un grito desesperado atravesó el aire, y Rosa se detuvo en seco. Con los ojos fuera de foco, su expresión era de pánico. «Detente, Lía», ordenó Rosa, con una voz que hacía eco de autoridad. «No te acerques a mí», gritó, y el ambiente se heló. Enrique sintió vértigo. La mujer que había anhelado reencontrar, que consideraba su salvación, de repente se convertía en un motivo de horror. Rosa miró a Enrique, pero su mirada estaba vacía. «No puedes salvarla, Enrique. No puedes salvar a nadie», dijo, cada palabra cortando como un cuchillo. «Todo este tiempo creíste que eras el héroe, pero eres parte del problema». La realidad le cayó como una losa. Un frío helado recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? Era como si el mundo se retorcía a su alrededor. Uno de los hombres enmascarados
que ahora se había quedado en silencio, miró a Rosa con segundas intenciones. «¿Así que finalmente has aparecido?», dijo, con una sonrisa que dejaba entrever la complicidad. El caos parecía detenerse y en ese momento Enrique se dio cuenta de algo aterrador. La conexión, el vínculo que había sentido con Lía, no era solo un producto de su desesperación. Era un legado de secretos ocultos, algo en Lía, algo que Rosa había puesto en ella. «Eres una traidora», gritó Enrique, la rabia desbordando de sus labios. «Has estado manipulando todo desde el principio». Fue entonces cuando el hombre misterioso, que no había dicho nada, se acercó y sonrió. «La verdad duele, Enrique, pero se necesita escuchar». La verdad se tornaba más oscura y compleja. En un abrir y cerrar de ojos, los roles se habían invertido. Lía, en un ángulo de la habitación, se aferraba a sus recuerdos, mientras su madre revelaba los secretos más profundos que huían de su boca. Lía no es solo otra víctima, es parte de una red que nunca debiste descubrir. El aire se volvió pesado. Enrique sintió que su mundo se desmoronaba. «Esto no está bien, mamá. Debes contarme la verdad». «¿Qué has hecho?», suplicó con un nudo en la garganta. Pero Rosa ya no era la mujer llena de amor que había recordado. Era un símbolo de todo lo que había estado oculto. «Lo que hay en Lía es más profundo de lo que podrías imaginar», continuó Rosa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tú me dejaste, así que ahora es ella quien tendrá que cargar con el peso de nuestro legado». Un grito desgarrador de Lía resonó en la sala. «¿Qué estás diciendo? No soy un legado, soy solo una niña». Enrique, desesperado, sintió un vacío en su pecho. Todo lo que había luchado por proteger, todo por lo que había arriesgado, se estaba desvaneciendo. Rosa había tejido un hilo oscuro alrededor de sus vidas, un ciclo interminable de mentiras y dolor. Y así, mientras la habitación se llenaba de murmullos y gritos, Enrique se dio cuenta de que estaba atrapado en una trama que nunca podría desenredar. Las sombras de su pasado volvían a amenazar, dejando a Lía en el centro de un laberinto del que no sabría escapar. La pregunta que rondaba su cabeza ahora era clara. ¿Podría encontrar alguna forma de salvar a Lía, o sería ella la culpable de su propia perdición? Y mientras todo se oscurecía, un pensamiento le atravesó la mente. Al final, ¿quién era más monstruoso, él o su propia madre? Enrique observó a su madre con el corazón acelerado. Cada palabra que ella pronunciaba era como «soy tu hijo». Lía, paralizada, se encontraba en el borde del caos, con sus ojos gigantes llenos de vulnerabilidad. La tensión era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. La incredulidad que invadía a todos en la habitación la hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto denso, pesando sobre su pequeña figura. Miró a Enrique, buscando respuestas, pero encontró solo confusión. El hombre misterioso, aún en la penumbra, sonrió con satisfacción. «La verdad tiene formas extrañas de salir a la luz», murmuró, casi para sí mismo. La atmósfera era como una olla a presión, y de repente todo estalló. De la nada se escuchó un estruendo. La puerta principal se abrió a patadas, y un grupo de hombres entró en la sala, enmascarados, alzando armas con el deseo de imponer terror. Enrique sintió un frío helado recorrer su columna, mientras las miradas se cruzaban en un torbellino de pánico. «¡Al suelo! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos con una voz retumbante que dejó claro que no estaba jugando. Gritos y llantos brotaron espontáneamente. Lía se encogió, asustada, mientras Rosa gritaba «¡No, no!», intentando protegerla, pero el miedo había tomado el control. Enrique se lanzó hacia adelante. «¡No!», exclamó, mientras unos brazos fuertes lo agarraban y lo arrastraban hacia atrás. La confusión era un mar en el que todos estaban atrapados. El caos se congeló instantáneamente. Lía, con los ojos muy abiertos, miraba a su madre, quien yacía en el suelo, caída y temblorosa, como si hubiera sido despojada de toda vida. «¡Mamá!», gritó Lía, corriendo hacia ella, pero los hombres enmascarados solo se burlaban, riendo a carcajadas, provocando un eco aterrador en la sala. En ese instante, el mundo de Enrique se derrumbó. Su madre estaba sobre el suelo,
despojada de la fortaleza que él había creído inquebrantable. La imagen de su madre, la mujer que le había dado vida, se convirtió en su peor pesadilla. «No, no, no», susurró cubriendo su rostro con las manos, sintiendo que el horror lo devoraba. Lía, al ver a su madre herida, soltó un lamento desgarrador. «¿Qué has hecho?». Era un diálogo en vano. Sus inocentes preguntas se perdían en el aire viciado de confusión y terror. «Mamá, despierta», gritó, pero en lugar de respuestas, solo obtuvo silbidos inquietantes y carcajadas burlonas de los hombres que rodeaban el desastre. Enrique sintió que su sangre hervía. Una mente fría y una rabia incontrolable lo llevaron a levantarse tras el empujón. Se abalanzó sobre uno de los enmascarados, pero antes de que pudiera reaccionar, lo derribaron de nuevo al suelo, sacudiéndolo. El dolor de su cuerpo era nada comparado con el horror que sentía en su pecho. La vida se desvanecía, y la oscuridad que antes había cedido lugar a la esperanza regresaba con más fuerza. De repente, el hombre misterioso avanzó, su figura casi tan imponente como en los sueños perturbadores. Se detuvo ante Lía y Rosa, y su sonrisa se amplió. «Todo esto estaba destinado a suceder», dijo con desdén. «La verdad nunca muere, solo se transforma». El rostro de Rosa se retorció en un instante de dolor. «No, Enrique, no hay que seguir con esto. Lía no tiene que ser parte de esto. Nunca debió serlo». En un giro inesperado, Lía levantó la mirada, llena de un coraje que sorprendió a todos. «Soy más que un legado. Yo soy una niña, y aunque no sé qué está pasando, no permitiré que me controlen». Las palabras de Lía resonaron y por un instante, la sala se llenó de un silencio estremecedor. Pero luego, el horror disparó. «¡Lía!», fue lo único que pudo gritar Enrique antes de que la escena se convirtiera en un mar de colores distorsionados y gritos desgarradores. Todo se volvió oscuro y el tiempo se desvaneció, dejando solo eco de caos en medio del horror que lo atrapó. ¿Qué sucedió? ¿Estaban perdiendo a Lía al principio de su redención? ¿El ciclo de miedo y dolor continuaría otra vez? La pregunta flotó en el aire mientras la oscuridad en la mente de Enrique llenaba el espacio de incertidumbre. Todo se desmoronaba, y la verdad, esa esquiva verdad, palpitaba como un corazón herido en el fondo del abismo. La oscuridad abrumadora tragó la escena. El disparo resonó como un eco de pesadilla. Enrique sintió el mundo deshilacharse. El pánico se apoderó de sus entrañas cuando su mente trató de asimilar lo que ocurrió. Abrió los ojos. El rostro de Lía, su pequeña, se desvanecía en un bucle de recuerdos, risas, pero también de miedo. «¡Mamá!», gritó ella, pero era un grito ahogado entre el caos. La confusión se transformó en un torrente de dolor y desesperación. Lía, corriendo hacia su madre, se detuvo en seco. Los hombres enmascarados se reían, disfrutando del desamparo que los rodeaba. Colapsando como un castillo de naipes, estaba el amor por el que había luchado tanto. «¡Lía, corre!», gritó Enrique, tratando de levantarse, pero la fuerza de un brazo lo aplastó contra el suelo. La rabia brotó en su pecho. Le dolía cada golpe, pero lo que más dolía era la impotencia. No podría protegerla. No podía hacer nada. Un murmullo se deslizó entre la multitud. Un susurro. «¿Qué hacen aquí? No puede ser», dijo alguien entre las sombras. Enrique no podía concentrarse. Todo era un caos. Entonces, en un giro completamente inesperado, la figura del hombre misterioso se acercó a Lía. «No dejes que te controlen», dijo, justo antes de que un segundo disparo resonara en el aire. Fue un fogonazo, y el hombre cayó al suelo, como un marionetista al que le han cortado las cuerdas. Las sonrisas de los hombres enmascarados se disolvieron en sorpresa. El caos se convirtió en un grito colectivo de confusión. «¿Qué?», exclamó uno, mientras todos se giraban hacia el hombre que yacía inmóvil. Y justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, la atmósfera cambió. Una mujer emergió del rincón oscuro de la habitación. Era Rosa. No podía ser. Enrique sintió que el aire se le escapaba. Rosa, viva, erguida y llena de energía. «¡Alto! ¡Basta!», gritaron todos al unísono.
La escena vibraba con una tensión insoportable. Rosa, con una mirada entre la rabia y el dolor, se ocupó de Lía. «Ves, pequeña, ellos no lo entienden, pero tú eres parte de algo grande. Hay un motivo por el cual estás aquí». En ese instante, la luz del flash del dispositivo brilló nuevamente. Se iluminó una pantalla en la habitación. Enrique sintió que toda su vida daba un giro de 180 grados. «Esto no es lo que piensas», dijo Rosa, como si lo más imposible se estuviera desatando. Las imágenes corrían en la pantalla. Rostros, conexiones, historias interconectadas. Y entonces una imagen detuvo su corazón. Una foto de él. Un niño de 5 años, junto a su... Hay secretos ocultos que han estado esperándote. No eres solo un Vasconcelos. Eres más que eso. Todos los ojos estaban sobre ella. Un murmullo creció en la habitación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó un hombre enmascarado temblando ligeramente, como si la revelación estuviera amenazando el equilibrio de su mundo. Rosa, ahora una figura enigmática, sonrió siniestramente. «La muerte no es el final, es solo el principio. Hay otros, muchos más involucrados. Lía no es cualquier niña. Ella es la clave, la conexión con el legado oscuro que corre por vuestras venas. Si no descubrimos la verdad juntos, todos pagaremos el precio». Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder. La tensión se rompió. «Esto no tiene sentido», murmuró uno, mientras su mirada se tornaba inquieta. Enrique, en shock, no podía dejar de pensar en el impacto de sus palabras. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y todo lo que creía saber se desmoronaba. Pero su mente no podía seguir la corriente. La revelación se sentía como un hachazo. «Si no eres quien dices ser, ¿quién más está involucrado?», se preguntó Enrique, sintiendo que cada palabra se le hacía más pesada. Y en ese momento una opción se alzó entre la confusión. Una elección que podía llevar a la salvación o al desastre. El silencio se hizo denso y aterrador. Rosa se acercó a Lía. «Escucha, pequeña, debes saber que tu vida depende de escoger bien». Lo que parecía una salvación, ahora se convertía en una traición. La mirada de Lía reflejaba su confusión por el legado que nunca pidió. Un legado como un eco aterrador. Y aún más, cargaba en sus pequeñas manos un futuro deshecho. Mientras Enrique luchaba por asumir lo que acababa de oír, el silencio se tornó en un grito mudo. La pregunta era clara. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad o sería devorado por las sombras del pasado que ahora lo acechaban desde dentro? La atmósfera se tornó densa. Un silencio repentino llenó la sala, donde las miradas de todos estaban fijas en Rosa. Las palabras que había soltado resonaban como un tambor, retumbando en el corazón de Enrique. «Eres parte del problema». ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador surgió del fondo de la habitación. «¡Mamá!». La voz de Lía se elevó sobre el bullicio, su desesperación cortante como una hoja. Enrique se giró hacia ella y el terror congeló su sangre. La pequeña, con sus ojos grandes y sus manos temblorosas, retrocedía ante la figura que había sido su madre. La confusión se tornó en un torbellino de emociones. «¡No! Lía, ven aquí», gritó. Era imposible ignorar el miedo palpable que cercaba a la niña. Pero Lía, paralizada por la angustia, solo miraba a Rosa con miedo y desconfianza. La escena estaba llena de un caos incontrolable. Sonidos confusos llenaban el espacio, murmullos, sollozos, gritos. Y entonces sucedió lo inesperado. Un hombre del grupo enmascarado avanzó, su mirada oscura fija en Lía. Con un movimiento furtivo sacó algo de su chaqueta, un pequeño dispositivo con una luz roja parpadeante. El tiempo pareció detenerse. «No te acerques», chilló Enrique. «Basta», rugió el hombre de la máscara, apuntando con el dispositivo. «No lo entienden». Era un tono que prometía un desenlace feroz. Lía miró a su madre confundida, y Rosa solo podía sostener la mirada, sin saber cómo protegerla. Era como mirar a través de un cristal roto. Todo se fragmentaba. La tensión era un hilo estirado al borde de romperse. «Lo siento»,
dijo el hombre enmascarado, su voz fría. Esto no es personal, pero tienes que ver la verdad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, presionó un botón. Una explosión de luces y un sonido ensordecedor llenaron el espacio. Un fogonazo blanquecino iluminó la habitación, revelando sombras distorsionadas y figuras en movimiento. Enrique se cubrió los ojos, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero cuando volvió a abrirlos, el horror se había transformado. Allí, en el centro del caos, Rosa ya no era solo la madre que había creído conocer. Se desvanecía ante sus ojos en un destello de luz, como si nunca hubiera estado ahí. «No», gritó Enrique, pero su voz se perdió entre el eco del espacio. La imagen de Rosa se fragmentaba en pedazos, cada pedazo iluminado por la luz, llenándolo todo de destellos y sombras. Fue entonces cuando comprendió que la mujer que siempre había estado frente a él no era su madre. Era una ilusión, un truco creado por alguien más. El hombre enmascarado rió, y en sonido se sintió como un golpe directo al corazón de Enrique. La verdad es más oscura de lo que te imaginas. Tu madre no fue quien creías. Ella había estado protegida. Y tú eres solo un peón. Las palabras eran un cuchillo que atravesaba cualquier atisbo de esperanza. «Eres un monstruo», exclamó Enrique. Lía, con su inocencia aplastada, buscaba respuestas que jamás le llegarían. La habitación vibraba, el aire se volvía irrespirable. Enrique no podía entender cómo todo se había transformado de la noche a la mañana. La revelación de que su madre no era su madre, eso era un golpe tan profundo que sentía que el mundo se desgarraba a su alrededor. De repente, un rugido profundo resonó desde la puerta principal. Un grupo de figuras emergió, algunas con montones de armas, otras con antorchas encendidas. Gritos, caos total. El salón se volvió un campo de batalla. La confusión reinó y el aire electrificado retumbaba. «¡Atrás, todos atrás!», gritó uno de los nuevos llegados, mientras las armas estaban listas. Era un nuevo giro en la historia, y el dilema que todos habían estado enfrentando se intensificó. «¿Qué está pasando?», murmuró Lía. Las palabras de su madre se estrenaron en su mente, y de ella brotó una pregunta que resonó cada vez más fuerte. «¿Quién soy?». Mientras las luces parpadeaban, y los hombres enmascarados y los recién llegados se enfrentaban, Enrique supo que todo lo que había creído, su pasado, su familia, todo se desmoronaba. Ahora el pánico llenaba el aire. La luz parpadeante de la revelación se oscurecía. ¿Podría rescatar a Lía en medio de este caos? ¿Quién era realmente él? Un nuevo deseo ardía, una urgencia de actuar antes de que la verdad destruyera a todos. La última imagen que vio fue a Rosa, o la sombra de ella, desvanecerse, dejando solo un eco de preguntas en su mente. ¿Quién la había reemplazado? ¿Cuál era la verdad que amenazaba con devorarlo todo? Todo estaba en la cuerda floja. El futuro se sentía incierto, enigmático. Cada paso era una balanza entre el amor y la pérdida. El caos era palpante en la habitación. Los gritos se mezclaban con el estruendo de los disparos, y el aire se llenaba de un miedo que se podía cortar con un cuchillo. Enrique, aún aturdido, apenas podía procesar lo que sucedía. La imagen de su madre desvaneciéndose era un golpe en el estómago, una pérdida que lo dejaba vacío. Pero el momento no se detenía. Los hombres enmascarados estaban en todas partes, y el peligro acechaba en cada rincón. «¡Mamá, corre!», gritó Lía, con lágrimas en los ojos, mientras buscaba a su madre. Rosa ya no estaba allí, y todo se sentía irreal. Enrique intentó levantarse, pero ¿qué estaba pasando? En el momento más oscuro, un destello de luz iluminó la habitación. Enrique sintió una energía palpable, un resplandor que provenía de un objeto en el suelo. «¿Qué es eso?», murmuró, todavía tratando de entender cómo la escena había cambiado tan drásticamente. De pronto, Lía se detuvo. Su mirada se volvió dura y decidida. «Espera, déjame ver», dijo, avanzando hacia la luz. Enrique gritó: «¡No, Lía, aléjate!», pero ya era demasiado tarde. Cuando la niña se acercó, el objeto se activó. Un zumbido ensordecedor llenó el espacio. Los hombres enmascarados se congelaron, sus rostros ocultos reflejando asombro. Algo estaba a punto de ocurrir.
La luz se hizo más intensa, deslumbrante, y una ola de energía parecía romper el suelo. Todo el ambiente se sacudió. Y entonces ocurrió. Una figura emergió de la nada, como si se hubiera materializado de un sueño. Enrique se sobresaltó. Era su padre, pero no era cualquier versión de él. Era diferente, más joven, con una luz inusual en sus ojos. «Papá». La palabra salió de sus labios en un susurro tembloroso. Pero antes de que pudiera procesar, «No debes confiar en ella». El aire se volvió helado. Esta revelación fue como un balde de agua fría. «¿Ella?», preguntó, su voz quebrándose. ¿A quién se refería? Lía, aterrorizada, retrocedió. «¿De quién hablas, papá?». La inocencia de su mirada cortó como un cuchillo. «Lía, escúchame, no puedes», comenzó el padre, pero el ruido de otra explosión lo interrumpió. Un grito desgarrador escapó de la boca de un hombre enmascarado. Enrique sintió su corazón detenerse. El hombre se desplomó, pero no solo eso, desapareció, como si nada lo hubiera sujetado a la tierra. Enrique miró a su padre, buscando respuestas, pero solo vio confusión en sus ojos. «Este lugar está maldito», gritó su padre. «Tu madre ha jugado un juego peligroso, Enrique. Lía, ella es la clave, pero no la que piensas». Todo se había vuelto oscuro y retorcido. En un momento de epifanía, Enrique comprendió. «¿Te refieres a su madre? ¿A Rosa?». Pero lo que siguió fue aún más impactante. La figura de su padre se desvaneció lentamente. «No hay tiempo, debes decidir, Enrique. El legado no es solo tu carga, es tu condena». «¿Qué quieres decir?», gritó Enrique desesperado. «No me dejes así». Pero la figura se desvaneció por completo, y el caos se intensificó de nuevo. Las luces titilaban, los hombres enmascarados retrocedían, mientras la tensión se palpaba en el aire. Enrique se giró hacia Lía, acercándose lentamente, sabiendo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pero Lía ya no era la niña asustada. Había una determinación en su mirada. «Papá, ¿por qué tengo que ser la clave?». «Lía, no lo entiendes», intentó decir Enrique, sintiendo un nudo en la garganta. Era el momento en que todo podría cambiar. El pánico y la revelación se entrelazaban. La conexión que había sentido con ella, su amor, estaba ahora teñida de desconfianza. Una luz brillante atravesó la sala. Enrique parpadeó. En un instante mágico, el caos se detuvo. «No, esto no puede ser», gritó, mientras una visión aterradora lo sorprendía. La habitación empezó a desvanecerse, al igual que todo lo que conocía. ¿Acaso el legado estaba por convertirse en su prisión? ¿Podía realmente confiar en Lía? Y así, en medio del terror y la confusión, la pregunta se alzó en el aire. ¿Quién era realmente Lía? ¿Qué había hecho su madre con ella? Las sombras danzaban a su alrededor, y el futuro era tan incierto como oscuro. Una verdad devastadora latía en su interior. Esperando desatarse, el ruido del caos se desvaneció en la habitación. Enrique, con el corazón palpitando en su pecho, sintió como todo lo que había luchado por proteger se desmoronaba. La figura de su madre se desvaneció como humo, dejando solo preguntas a su alrededor. Pero no era tiempo de perderse en los recuerdos. Necesitaba salvar a Lía. «Lía, ven aquí», gritó, extendiendo la mano hacia ella. La niña parpadeó, sus ojos llenos de miedo y confusión. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire mismo estuviera cargado con la presión del instante. Enrique sintió que se le encogía el corazón. Antes de que pudiera hacer un movimiento, un hombre de la máscara oscura se acercó, su mirada feroz. «¡No te acerques a ella!», chilló Enrique, el pánico comenzando a hacerse más fuerte. Pero Lía, en un alarde de coraje, miró fijamente al hombre. «No me tienes miedo, ¿verdad?», le preguntó, su voz pequeña pero firme. «Yo sé que puedo decidir». La determinación en su voz fue un rayo de luz en la oscuridad del momento. Enrique sintió que una chispa de esperanza comenzaba a brotar en su interior. Sí, Lía no era solo una víctima, era más fuerte de lo que nadie podía imaginar. En ese instante crucial, los hombres enmascarados vacilaron, asombrados por la valentía de la niña.
Fue un momento. La tensión se sentía en el aire, pero la confianza de Lía brilló como un faro. Soy quien soy y no me asusta el pasado, dijo ella, aunque sus manos temblaban un poco. De repente, Rosa, la mujer que había sido su madre, apareció de nuevo. Tú no sabes lo que estás diciendo, le gritó. Lía, no puedes confiar en ellos. ¿En quién? ¿En ti? Cuestionó Lía, el miedo escurriéndose de su voz. No eres quien dijiste ser, soy mi propia persona. El silencio en la habitación era abrumador. Enrique, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, aprovechó la oportunidad. ¡Ahora, Lía! ¡Corre!, gritó intentando dar un paso hacia ella. Pero la luz brillante la rodeó, y de repente el caos se desbordó. Los hombres enmascarados comenzaron a moverse, incapaces de comprender lo que estaba pasando. La figura de Rosa se desvanecía, su rostro ahora una máscara de dolor y frustración. Enrique comprendió que no solo luchaba por Lía, estaba rompiendo el ciclo de secretos que había marcado su vida. El legado que llevamos no nos define, exclamó, avanzando hacia Lía. No importa lo que creas que somos, tú eres libre de decidir nuestro destino. En ese momento, la luz pareció responder a sus palabras. Una brillante energía fluyó a través de la habitación. La conexión que sentía con Lía se volvía intensa. Juntos eran más fuertes que cualquier sombra que se cerniera sobre ellos. Sigue adelante, Lía, llevó su voz, amplificando la confianza en ella. Y como si el universo estuviera de acuerdo, la energía brillante se expandió, envolviendo a Lía en un refugio resplandeciente. Enrique sintió que se estaba rompiendo algo en el aire. Una cadena de sufrimiento que había estado atando a su familia se desató, y con un estallido de luz, los hombres enmascarados fueron empujados hacia atrás, desbordados por la fuerza de esa unión. ¿Ves?, le susurró Lía a Enrique. Chus, no necesito una madre que me haga sombra. Ya soy más que eso. El caos se aplacó. Con la luz desvaneciéndose lentamente, la habitación retornó a la normalidad. Lía estaba a salvo. Pero había un vacío en el corazón de Enrique. El destino de su madre seguía siendo un misterio. ¿Y tú, mamá?, preguntó al aire, esperando una respuesta. Pero la figura de Rosa se había desvanecido por completo, dejándoles solo el eco de su historia. El aire estaba impregnado de incertidumbre, pero la risa de Lía lo trajo de vuelta a la realidad. «Estamos juntos», dijo, aferrándose a su padre con fuerza. Enrique sintió que una parte de su vida, la que había estado fracturada por tanto tiempo, comenzaba a sanar. Juntos podían enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, mientras miraban hacia el futuro, una sombra cruzó su mente. ¿Qué pasaría con el legado oscuro? ¿La verdad sobre su madre volvería a acecharlos? Así que aquí están ustedes, queridos amigos, suspendidos en este viaje increíble. ¿Qué les espera a Enrique y Lía? No dejen de seguir la historia. Deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Pulsen ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.